Muy buenos días, hermanos y hermanas. Es una bendición estar de nuevo con ustedes, así como continuamos en nuestro estudio a través de Segunda de Pedro. Y ha sido una bendición, en verdad, escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras y llegar a entender cosas que tal vez hemos oído y tal vez hemos escuchado muchas veces, pero a veces es necesario que pongamos un poco más de cuidado y que meditemos. La Biblia dice en Salmo número 1 que el hombre que es bienaventurado, el hombre que es bendecido, medita en la ley de Jehová día y noche. Quiere decir que lo repasas, le pones cuidado, le pones atención una y otra vez. Y cuando eso sucede, pues entonces comenzamos a ver cosas que tal vez no vimos anteriormente. Hoy quiero tomar este tiempo y quiero hacer un repaso y van a ver por qué es importante este repaso, creo yo, de lo que hablamos la semana pasada, pero con la intención de tomar otro aspecto. La semana pasada era la intención de terminar el capítulo y pasar por estos versos, pero es importante. Vamos a mirar en el capítulo 2 de Segunda de Pedro, que dice que hay falsos profetas entre el pueblo. Dice, como habrá entre vosotros falsos maestros, y eso es verdad. Estuve pensando acerca de esto y es el deseo de mi corazón de repasar algo que tal vez necesitamos poner un poquito más de atención, y eso es acerca de la venida de Cristo Jesús, la segunda venida de Cristo Jesús. Y lo vamos a hacer a la luz de los versos que vimos la semana pasada, pero obviamente cada uno de estos temas, por supuesto que llevaría horas y horas y horas y horas. Así que con esa intención de que meditemos en algo que es imprescindible, que es importante, que es de suprema importancia, quiero que repasemos versos 16, 17 y 18 con esta perspectiva acerca de la segunda venida de Cristo Jesús. Y van a ver por qué es importante esto. Así que oramos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, Dios, venimos delante de usted a pedirle, Dios, que nos dé sabiduría en estos temas, en estas cosas que consideramos, Señor. Consideramos importante, Dios, cada versículo, cada capítulo, cada libro, todo el consejo de la palabra de Dios. Y por eso queremos, Señor, estar pendientes de lo que usted quiere enseñarnos y poner cuidado, Señor, cuando usted nos hable de estas cosas. Así que, Dios, estamos en sus manos, le pedimos que nos hable en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Entonces, como les decía, la semana pasada hablamos bien de esto. Pedro viene y les va a decir a ellos, no, miren, y lo que yo les estoy diciendo no son cuentos, no son fábulas inventadas. Les estamos dando un recuento como testigos presenciales de la gloria de Cristo Jesús. Pero después dice, pero no, eso no es todo, eso no es necesariamente lo único que es suficiente. Y dice, aparte de todo eso, dice, tenemos todavía la palabra profética más segura. Y eleva la palabra de Dios a donde debe estar, y eleva la palabra de Dios a ese lugar de prioridad, de preeminencia. Pero en estos versos que está tratando aquí, nos da a entender algo que considero yo importante que repasemos un poco acerca de la venida del Señor Jesús. Él va a hablar de esto. Vean, segunda de Pedro capítulo 1 verso 11 dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino, vean esto, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. ¿Cuál es ese reino? ¿Y qué significa eso de que tengamos esta entrada amplia al reino de Cristo Jesús? Es importante, por eso les digo, es importante que hagamos esto y que tomemos este tiempo para eso. Una cosa que no quiero hacer es volar a través de estos versos solamente porque tenemos que acabar, no. Prefiero tomar el tiempo que sea necesario, pero que escudriñemos cada uno de estos aspectos. Estaba escuchando de una hermana que nos está escuchando en México, en Guerrero particularmente, y me estaba diciendo, oye, escuché este mensaje de este pastor que estaba hablando así, y es cierto esto, debemos hacer esto, y me encanta cuando escucho estas preguntas, porque eso quiere decir que hay gente que están poniendo bastante interés en estas cosas, porque quieren saber. Y pues ahí me tomé el tiempo de decirle, no, mira, las cosas son así más o menos de esta manera. Y me gustó cuando dijo, es que da coraje que no nos digan la verdad, eso. Y eso es importante, que tengas ese sentir, que cuando te hablen, que cuando escuches algo en la Biblia, que sea la verdad. Por eso, en estos versos vamos a ver la verdad de la segunda venida de Cristo Jesús.
Obviamente, vuelvo y repito, es mucho, hay mucho que cortar en este tema, pero quiero darles ciertas cosas que nos van a hacer mirar a lo que vivimos hoy en día de otra perspectiva. Como les digo, en el verso 11 dice, eso es lo que Pedro trata de hacer aquí cuando les dice que tengas una generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo pasa eso? Bueno, dos cosas: o cuando mueres y te vas a la presencia de Dios, estar ahí, o cuando venga Jesús en su segunda venida. Sabes que Jesús está por venir en lo que consideramos la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos? Bueno, hay mucha evidencia en la Biblia que habla acerca de estas cosas. Y por eso quiero tomar este tiempo. Mira, déjame darte solamente algunos de estos, porque obviamente, como digo, son temas muy extensos, son temas que abarcarían muchísimo tiempo, pero es importante que los veamos a la luz de lo que dice la palabra de Dios. En Isaías, cuando estamos viendo aquí lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo Jesús, en Isaías capítulo 9, hay una profecía que es bien importante. Mira, dice así, yo te lo leo, capítulo 9, verso 6, dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vean esto: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Vean esto. ¿Qué quiere decir con esto? Vendrá este personaje a quien vamos a llamar admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y él va a traer consigo un reino. Entonces, si va a traer consigo un reino, un imperio, dice, si va a traer un reino, significa que él es el rey. Y dice que este reino va a ser un reino de paz. Y vamos a ver más detalles en las próximas semanas cuando seguimos hablando de estas cosas. Pero ¿qué es este reino que es prometido, que es profetizado en Isaías capítulo 9? Si tuviéramos el tiempo, leeríamos Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 4, Daniel capítulo 7, leeríamos todo el libro de Daniel y nos daríamos cuenta que por medio del profeta Daniel, el Señor nos habló y nos dijo: este reino va a ser un reino eterno, un reino que no tendrá fin. Va a poner fin a todos los otros reinos, los reinos de los hombres, y va a ser un reino que es para siempre. Isaías dice que es un reino de paz, un reino de justicia, un reino de mucha prosperidad. Isaías más adelante nos va a decir que va a ser un tiempo supremamente maravilloso. Abundancia de todo para todos. No va a haber enfermedades, no va a haber nada de estas cosas. ¿Cuándo sucede esto? Eso es necesariamente lo que queremos encontrar cuando hablamos en 2 de Pedro capítulo 1. Por eso es cuando Pedro habla en estos versos, capítulo 1, verso 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida. Vean esto: el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, siguiendo fábulas artificiosas. Now, consideremos esto. Si no dice Pedro, les hemos dado a conocer el poder, número uno, y segundo, y la venida de nuestro Señor Jesús. ¿Cuál poder? A ver, la pregunta obligada entonces: Jesús vino ya una vez. Y mi pregunta para ustedes, y la pregunta que yo me hago es: cuando Jesús vino la primera vez, ¿se califica como una venida de poder? No. ¿Por qué? Porque cuando vino la primera vez nació como un humilde bebé, ¿no es cierto? Indefenso, necesitado, frágil. Nació en un pesebre. Entonces, toda la vida de Jesús, escuchen esto, toda la vida de Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, esos 30 años, toda su vida fue una vida de humildad. Cuando nos dice en Mateo capítulo 11, venid a mí, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, en momentos vimos su poder, pero no fue una venida con poder. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que estemos bien claritos en esto, porque si Pedro nos está diciendo aquí que nos ha dado a conocer el poder, y la segunda palabra aquí es la venida aquí sería esta venida que viene a quedarse con nosotros. No solamente que llega, pero que permanece con nosotros.
la primera venida no era para venir y quedarse con nosotros, tampoco era con poder. Y si eso es cierto, aunque sí había poder, obviamente, Él siempre fue Dios, pero no vino. Vino en la humildad del siervo, vino en la humildad del Hijo de Dios, que se ofreció a sí mismo como el pago, la recompensa por nuestros pecados. ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de estas cosas, debemos de, a ver, espérate, sentémonos un ratito y analicemos esto con calma. Quiere decir que si en la primera venida Jesús vino como un humilde, escucha esto, un humilde Cordero de Dios. Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aunque había poder en Él y lo vimos, pero no vino con ese poder. Vino como un sacrificio. Hebreos nos dice que el Padre le ha preparado un cuerpo y dijo Él, he aquí vengo a presentarme como un sacrificio. Y si eso es verdad, entonces también entendemos que cuando vino, no vino a quedarse. Vino a cumplir esta misión que el Padre le había dado. Dice, he aquí que vengo a hacer tu voluntad, como en el libro está escrito. ¿Estamos claros en esto? Es importante que estemos claros en esto. Por eso Pedro dice, cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor, no lo hicimos siguiendo fábulas, no. Lo hicimos, dice, y luego nos va a decir aquí, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Cuál majestad estamos hablando? Me recuerdo, leímos la semana pasada en Mateo capítulo 17, ¿no es cierto? Y lo que leímos en Mateo capítulo 17 es prácticamente esto. Dice en Mateo capítulo 17 que Jesús en un momento llevó a estos tres hombres. ¿Quiénes eran ellos? Pedro, Jacobo y Juan, y los llevó aparte a un monte alto. Eso nos dice en el verso número 1. En el verso 2 del capítulo 17 dice, y se transfiguró delante de ellos. Hubo una metamorfosis. Hablábamos de Jesús que si ustedes quieren, abrió el velo de su humanidad y nos dejó ver su divinidad. Pero ¿y eso qué? Bueno, vean en dónde terminó, y lo leí la semana pasada, pero quiero que lo recordemos otra vez. En el verso 5 del capítulo 17 dice, mientras que él hablaba, Pedro está hablando, cuando ve a Jesús y luego ve a Moisés y luego ve a Elías, Pedro se emociona tanto y dice, qué bueno, es bueno que estemos aquí. Señor, hagamos un tabernáculo para ti, uno para Moisés, otro para Elías. Y Pedro prácticamente dice, quedémonos aquí, hay que ya no bajar de esta montaña. Y cuando él está hablando, dice el verso 5 que una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado. Y quiero que vean esto, en quien tengo complacencia. Pero la última parte del verso dice esto, a él oíd, a él oíd. Ese es el enfoque. Entonces, ¿cómo vamos aquí? Bueno, Pedro nos está diciendo, cuando les hablamos de la segunda venida de Cristo Jesús, a eso se refiere. Esa vez cuando va a venir con poder. Esa vez cuando va a venir a quedarse. Cuando les hablamos, dice, de esa segunda venida de Cristo Jesús, no estábamos siguiendo leyendas o cuentos o fábulas inventadas. No. Les estábamos dando el recuento, el fiel recuento de lo que vimos y lo que oímos. Entonces la pregunta para Pedro es, ¿qué fue lo que viste? Lo que vimos fue que Jesús se manifestó en su gloria. Vimos la gloria de Jesús, la magnífica, la resplandeciente gloria de Dios. Es increíble. ¿Cómo sucedió? No sé cómo explicarlo. No creo que hay un lenguaje humano que pueda explicar lo que sucedió. Pero Pedro nos está dando la idea general de lo que aquí acaba de suceder. Pero más importante de lo que él vio, es importante lo que él oyó. ¿Y qué fue lo que él oyó? Lo que él oyó es que el Padre le dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Si lo queremos buscar en el original hebreo y hacemos nuestra investigación y todo, el Padre estaba diciendo esto acerca de Jesús. Este es mi Hijo amado que hace todo conforme a mi voluntad. Es lo que está diciendo. Ahora, ya sabemos que no es la primera vez que Dios dice algo así acerca de Jesús. También Mateo capítulo 3, verso 17 nos dice que cuando Jesús vino al río Jordán a ser bautizado por Juan, y nos dice que cuando entró al agua y salió del agua, vino esta paloma que se sentó sobre de él, y el Padre, esta voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En 2 ocasiones el Padre va a decir esto, al principio de su ministerio y en este momento, en Mateo capítulo 17. Ahora, aquí está lo importante de lo que dice aquí en Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17 es un capítulo importantísimo, porque aquí el Padre nos está diciendo: este es mi Hijo amado, en él estoy complacido, ahora ya, completamente complacido. Dice, escuchen lo que él tiene que decir. ¿Y por qué dijo eso el Padre en este momento? Porque si le damos vuelta al capítulo 12 de Mateo, vayan conmigo por favor, y este es un capítulo importantísimo. De hecho, pronto vamos a comenzar nuestro estudio en el Evangelio de Mateo, en los miércoles en la noche. Y eso es lo que está sucediendo aquí. En capítulo 12 de Mateo, dice que los fariseos están ahí y le van a traer a Jesús un hombre. En el verso 22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. Vaya condición de este hombre. Dice, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Verso 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Hijo de David quiere decir, ¿será este el Mesías? Así se conocía el Mesías. Esas deberían ser las credenciales. El Mesías debía ser descendiente de David, porque a David le fue prometido un trono que no tendrá fin. Oh, ok. Entonces ellos ven el milagro que Jesús hace y se quedan pensando, ¿será este el Mesías? Pero como que no tiene, se están rascando la cabeza porque como que no, que hay cosas aquí que todavía no hacen match, como se dice, no cuadran. ¿Por qué? Porque si es el Mesías, entonces tiene que ser un rey. Pero este Jesús, aunque diga que es rey, no tiene reino. Así es como piensan los judíos. Acuérdese, esto es en el Antiguo Testamento escrito una y otra vez, profecía tras profecía, que vendría uno que es el Mesías y que será el rey de Israel y que su reino no tendrá fin. Pero aquí viene Jesús y dice, yo soy el Mesías, ¿y dónde está tu reino? Todavía no viene. Pero aquí está la clave de por qué no. Mira lo que dice, sanó al hombre que era ciego y mudo, y toda la gente se preguntó y dijo, ¿será este el hijo de David? Verso 24, aquí está la clave. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Wow, qué ofensa más grande. No. Cuando uno nos pregunta, ¿será este el Mesías? Los fariseos, los líderes religiosos, de inmediato hablan y van a decir, no, este no puede ser el Mesías. Este más bien hace estos milagros por el poder del diablo. 25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, vean, el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata?
y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ay, ay, ay. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? En palabras comunes, Jesús está diciendo, a mí me acusan de todo lo que quieran. Murmuren de mí todo lo que quieran. Si me van a difamar todo lo que quieran, háganlo. Pero no crucen la línea donde ya no hay retorno. ¿Cuál es esa línea? Aquí dice, no blasfemes contra el Espíritu. ¿Por qué es importante esto? Porque puedes blasfemar, puedes renegar, puedes hacer todo lo que quieras en contra de Cristo Jesús. Él murió por tus pecados, derramó su sangre, dio su vida por ti. Pero cuando blasfemas contra el Espíritu Santo, cuando dices que el Espíritu Santo no es sino Satanás mismo en acción, ya no queda más. Es decir, una persona en su condición natural va a llegar al momento en su vida donde diga, bueno, una vez escuchando la Biblia, leyendo la Biblia, encontrando en estos versos que dice que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, pues sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque yo sí he pecado. Y la realidad es esta, que si pequé y porque sí he pecado, estoy destituido de la gloria de Dios. Ahora, el problema es este. Si sé que estoy destituido de la gloria de Dios, ¿me quiero morir destituido de la gloria de Dios? Ya sabiendo cuál es la condición, o el cielo con Dios, o el infierno por mi pecado. Una persona entonces en su condición natural va a tener que decidir, no, yo no quiero morirme sin recibir perdón de mis pecados. Tengo que ir delante de Dios y pedir perdón. Y cuando Él hace eso, ¿quién crees que está trabajando en Él? Es el Espíritu que te da convicción de que lo que hiciste es pecado. Es el Espíritu que puede cambiar tu corazón, tu mente y tu voluntad. Eso se llama arrepentimiento. Pero si lo que hace el Espíritu, tú en blasfemia dices que eso no es otra cosa sino obra del diablo, entonces ahora ¿quién va a venir a darte convicción? A eso se refiere Jesús. Cuando pasaste en la línea, dice, puedes murmurar, puedes renegar, puedes criticar, puedes hacer todo lo que quieras en contra de Jesús. El Espíritu puede traer convicción a tu corazón de que estás mal y que has cometido esta aberrante, indignante ofensa en contra de Dios. Mientras el Espíritu te traiga convicción, te vas a arrepentir y vas a pedir perdón por tu pecado. Pero si al Espíritu no le das el lugar que corresponde y no cedes a la convicción del Espíritu para confesar tu pecado, ¿qué queda? Nada. Por eso dice aquí. Capítulo 12, verso 24 de Mateo, entonces es la bisagra, si así queremos. Es la parte del péndulo donde todo se balancea. De allí en adelante, desde ese momento, escucha esto, desde el momento de capítulo 12, verso 24 en el Evangelio de Mateo, en adelante, Jesús se va ahora a dedicar a enseñarle a los discípulos, a los apóstoles, y la mayoría de sus enseñanzas van a ser por medio de parábolas. Cuando los discípulos le dicen, Señor, ¿por qué nos enseñas por parábolas? Jesús les va a decir, porque a ustedes es dado el privilegio de saber las cosas del reino de Dios, mas a estos por parábolas, para que oyendo no oigan y para que viendo no vean. ¿Por qué? Porque han cometido esta blasfemia contra el Espíritu. Ya no queda más testimonio, ya no queda más convicción. ¿Estamos claros en eso? Cuidado lo que hacemos con la obra del Espíritu Santo. Cuidado cómo tratamos lo que el Espíritu quiere hacer en nosotros. Cuidado cómo reaccionamos a eso. De allí en adelante, Jesús va a hablarles por parábolas, y muchos de ellos no van a recibir estas enseñanzas. Lastimosamente, van a morir en su pecado. No porque no
había la manera que supieran, porque rehusaron saber. Entonces, de regreso, ¿ves? A Pedro. La voz del cielo que escucharon era la voz del Padre que les dijo: a él oír, a mi hijo, a él oír. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto? Cuando cuando el Padre está diciendo: a mi hijo tienes que escuchar. ¿En qué sentido? Cuando mi hijo te diga que es necesario que él vaya y muera por tus pecados, escúchalo. Cuando él te diga que es necesario que él vaya y muera por tus pecados y sea sepultado, escúchale. Cuando te diga que va a resucitar de los muertos, escúchalo. Cuando te hable de estas cosas, pon atención a lo que te diga. Ahora, aquí estamos más o menos. Estamos pensando, Pedro escribió más o menos su carta para los últimos años antes del año 60. Por ejemplo, 58, entre 58 y 60. Ahí puede haber variación, no queremos ser dogmáticos acerca de esto. Pero más o menos en los años 60, entre 58 y 62, por ahí en ese tiempo, porque se cree que en el año 62 fue ejecutado, muchos dicen 64, está bien, no hay problema. Pero entre ese tiempo fue ejecutado, crucificado de cabeza, porque no quería ser crucificado como Jesús. Y escribió esta carta antes de que muriera, posiblemente un año antes de que muriera. Pero quien estaba con él era Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Si ustedes leen el libro de los Hechos, el primero que murió de estos tres fue Jacobo. Era el líder de la iglesia. Qué interesante, ¿eh? El primero que muere va a ser Jacobo. Pedro estaba en la cárcel también después para ser ejecutado. Pero un ángel viene y lo va a sacar de la cárcel de manera milagrosa, porque era el tiempo que Jesús había dicho que Pedro iba a morir. Todavía tenía cosas que hacer. Pero quedó el tercero de ellos, que era Juan, y Juan va a comenzar a escribir el Evangelio de Juan, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis, 5 libros, y los va a escribir para los años 80 y tantos, 90 por allá. Entonces, del tiempo en que Pedro escribe esta carta al tiempo en que Juan escribe sus cartas, por lo mínimo pasaron 20 y tantos años. Puede ser 30 años, podría ser la cantidad de años, 30 años después. Pero vean esto, lo que sucedió. El primero en morir, Jacobo. El segundo va a ser Pedro y el tercero de ellos va a ser Juan. Pero Juan, antes de morir, nos deja estas cosas que cuando comenzamos a ver, por eso quise tomar el tiempo de que leamos estas cosas de nuevo, porque como les digo, una de las cosas es cuando estudiamos la Biblia es que podemos pasar meses en ciertos temas y se vuelve una bendición, obviamente, pero se necesita tiempo. Pero vean eso lo que pasa. Hasta este punto, Pedro nos está diciendo, les dimos a saber lo que vimos y les dimos a saber lo que oímos, porque eso es lo que le dijo el Padre. Oigan lo que dice mi hijo. A él pónganle atención. Ya que después de que escribió esto, entonces ahora, posiblemente 30 años después, viene Juan y escribe esto. Escuchen cómo escribe Juan. En el primer capítulo del Evangelio de Juan dice así: en el principio era el verbo o la palabra. Y el verbo era con Dios. Vean esto. Y el verbo era Dios. ¿Quién es el verbo? El verbo es la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús es la palabra. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos dice que Dios creó todo lo que existe con el poder de su palabra. Y luego Colosenses nos dice que por Cristo Jesús fue hecho todo lo que existe. Interesantes cosas, pero vuelvo a repito, no perdamos el enfoque. El enfoque es la segunda venida de Cristo Jesús. Pedro dice, les escribimos lo que vimos, les escribimos lo que oímos. Y tiene razón, porque cuando vemos en el Evangelio de Mateo que Jesús dice, bueno, el reino estaba aquí, el reino está aquí, ¿se acuerdan que les dijo? Pero el pueblo de Israel no lo recibe. De hecho, los líderes religiosos se quieren deshacer de Jesús, lo intentan matar una y otra vez. Cuando Jesús dice, ok, si ustedes no van a recibir el reino, entonces el reino no va a ser cancelado, pero el reino va a ser pospuesto. Se pospone la venida del reino. Perdón, ¿hasta cuándo?
hasta que termine lo que conocemos como la era de la iglesia, que comienza ¿dónde? En el libro de los Hechos, capítulo 1 nos dice, y capítulo 2 es la confirmación de eso, que cuando estaban reunidos vino el Espíritu Santo y fue repartido sobre cada uno de ellos con lenguas como de fuego. Y vemos que de inmediato hay una conglomeración de gente, una multitud de gente. Y ahí vemos lo que prácticamente es el surgir, el nacer de la iglesia. Y va a correr la era de la iglesia ¿hasta cuándo? Hasta el día en que el Señor diga se terminó la era de la iglesia. Y vuelve entonces el Señor continúa con el calendario que tenía para la nación de Israel. No, Dios no se ha desechado de Israel para siempre. No escuchen, cuando alguien les diga, escuchen eso y digan, no es cierto. Dios no ha desechado a la nación de Israel. Dios ha hecho un paréntesis si así lo queremos. Dios tiene un plan para el pueblo de Israel. ¿Cómo sabemos? Porque en Génesis 15 le hizo la promesa a Abraham. Y la promesa tenía que ver con la semilla, que era la descendencia que viene después de Isaac y Jacob y las 12 tribus. Y de esas 12 tribus, de la tribu de Judá. Y de esa tribu de Judá, de la descendencia de David. Y de la descendencia de David a Cristo Jesús. Por eso se le conoce como el Hijo de David, el Mesías. Conoce como Cristo Jesús, el león de la tribu de Judá. Esa era la promesa que Dios hizo a Abraham. Pero no solamente esa fue la promesa, también le dijo que el territorio que les iba a dar iba a ser para ellos para siempre y nadie se los puede quitar. Y la tercera dice que el pueblo de Israel sería bendición a todas las naciones. Lo vemos en Jeremías capítulo 31, verso 31, cuando el Señor dice que esto es lo que va a hacer. Vendrá un día, dice, donde haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel, con la casa de Israel. No como el primer pacto que hice, dice, cuando lo saqué de Egipto. Pero esta vez, dice, escribiré mi ley en sus corazones. Cuando sea la consumación de todo esto, Dios volverá de nuevo a trabajar con el pueblo de Israel. Pero ahorita es el tiempo de la iglesia. Digo, no es que Dios hizo una vuelta en U, sino que pasamos por un bache o como se le conozca. Entonces, eso es importante. Juan está diciendo, en el principio era el verbo, este es Jesús. Jesús era con Dios y Jesús era Dios. Quiere decir, Jesús sigue siendo Dios. Luego vean lo que dice en ese mismo capítulo 1, verso 14, y aquel verbo, aquel Jesús fue hecho carne. Cuando dice fue hecho carne, dice existía en otra condición y ahora se hizo carne. Sabemos que así fue. Jesús, el unigénito Hijo de Dios, siempre existió con el Padre. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han existido siempre. Coeternos, coiguales, diferentes funciones, pero son coiguales. Y cuando vino Jesús a este mundo, que nació del vientre de María, sin influencia humana para nada, no intervención humana, pero de origen divino por el Espíritu Santo que fue quien pone Jesús en el vientre de María. Es una cosa hermosísima, de verdad. Entonces Juan está diciendo, y aquel verbo fue hecho carne, se hizo carne, existía en otra condición, pero después se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuándo vio eso? Juan puede decir que vio su gloria en muchas ocasiones, de muchas maneras, pero no hay duda que entre todas esas está referencia a la transfiguración del monte, cuando juntamente con Pedro y Jacobo vieron la gloria. Eso es lo que dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. ¿Te das cuenta? Al final del Evangelio de Juan, mira lo que dice. Por eso digo, cuando leemos la Biblia de esta manera, es una cosa hermosísima de verdad, y es una cosa que nos hace decir, wow, Señor, gracias. Gracias por
que has hecho todas estas cosas. En el capítulo 20 del Evangelio de Juan dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, las cosas que se escribieron, se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengas vida en su nombre. Este es el mismo Juan que escribió Primera de Juan. Mira lo que dice en Primera de Juan. Como te digo, yo sé que esto es un repaso. Algunos de ustedes estarán diciendo, ¿por qué estamos repitiendo esto? Porque es importante, es imprescindible que podamos así masticar una y otra vez estas dulces verdades que nos van a dar un panorama diferente a la luz de lo que estamos viviendo hoy en día. Vean lo que dice en Primera de Juan capítulo 1, dice, lo que era desde el principio. ¿Suena familiar? Claro. Acabamos de leer en Juan capítulo 1. Lo que hemos oído. ¿Qué oíste? Bueno, todo lo que dijo Jesús, pero sin duda también incluyendo lo que oyeron del Padre. 2 veces. Cuando fue bautizado Jesús y cuando fue transfigurado Jesús. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice, lo que hemos visto con nuestros propios ojos. ¿Se dan cuenta? Lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Quién es el verbo de vida? Cristo Jesús. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Cristo Jesús. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, ¿qué? Vuelvo y repito, la gracia de Dios de dejarnos su testimonio escrito en este libro que conocemos como la Biblia. Y ahora cuando pensamos en esto, para los judíos en el primer siglo, cuando escuchaban de Cristo Jesús, y Jesús les hablaba y les decía, el reino de Dios se ha acercado, el reino de Dios está con vosotros. Ellos se quedaban rascando la cabeza. No, espérate, tú no puedes ser rey. ¿Por qué no? Porque no tienes reino. Poncio Pilato, cuando está a punto de entregar a Jesús para que sea crucificado, viene y les dice, entonces, ¿qué debo hacer con el rey de los judíos? Ellos gritan con gran clamor, le dicen, no queremos ese hombre sea rey sobre nosotros. No tenemos otro rey más que César. ¡Ja! Jesús vino y les trajo el reino de Dios. Le dijeron, no queremos ese reino. Ok. Jesús se vuelve y le dice a los discípulos, ustedes van a ir a predicar este reino a los que no son de este redil. ¿Me explico? A usted y a mí, a los gentiles. Y una vez que se complete, dice, la era de los gentiles, la era de la iglesia, volveremos a traer entonces al pueblo de Israel. Isaías nos dice que el pueblo de Israel en un día se van a convertir al Señor, los que sobrevivan de la gran tribulación. Entonces, esto es imprescindible, importantísimo. Apocalipsis, el tercer ejemplo de la misma pluma, de la misma mano, de la misma autoría, humanamente hablando, de Juan, obviamente la inspiración del Espíritu Santo. Dice en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis, vean lo que dice. Juan, que es quien escribe Apocalipsis, dice, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Quién es el que es? Jesús. ¿Quién era? Jesús. ¿Quién es el que ha de venir? Jesús. El Padre, que son uno solo. Verso 5. Y de Jesús, que es el testigo fiel,
el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Verso 7, escuchen. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Ahora aquí hay letras en rojo, como lo podrá ver en su Biblia, porque este es Jesús hablando. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Juan después retoma también la palabra y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesús, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. El César de ese tiempo lo toma prisionero, lo manda a la isla allá de Patmos, a que esté allá en el exilio, y ahí es donde Jesús viene y le da la revelación de lo que es el libro de Apocalipsis. Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, el domingo en la mañana posiblemente, y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Este es Jesús en su humanidad, es lo que está diciendo, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como en estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¿Cuándo vieron eso? Juan también vio algo similar. ¿Dónde? En el monte de la transfiguración. Pero aquí lo está viendo de nuevo, dice, verso 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. ¿Te das cuenta? Pedro, Juan, cuidadosamente nos están diciendo estas cosas que ellos vieron, estas cosas que ellos oyeron, y nos están escribiendo como testimonio de lo que es el fundamento de nuestra fe, que es que el testimonio de los discípulos que fueron testigos de estas revelaciones. Al final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, dice, Jesús dice todo esto al final: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Verso 20 al final dice: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia dice: amén, sí, Señor Jesús. Entonces, cuando hablamos de esto en 2 de Pedro capítulo 16, para cerrar este tiempo, Pedro dice: no, yo les estoy escribiendo de lo que vi, de lo que oí de primera mano. Nadie me contó, yo estaba allí, yo vi esto, yo escuché esa voz que nos decía. Pero al final de todo, Pedro, ¿qué fue lo importante? Lo importante es que el Padre nos dice: este es mi Hijo amado, y luego le va a decir, aunque Pedro no lo menciona aquí, pero les va a decir: a él oír. Y porque le oyeron a él, Pedro escribe estas cosas. Y porque dice, porque esa fue la voz que vino del Padre, que nos dijo que este es Jesús y que a él escuchamos. Dice, y entonces estamos aquí para dar testimonio
de lo que es. Y en ese momento en adelante, después se va a escribir el Nuevo Testamento. Estas cosas que nos están diciendo se ponen en tinta, se escriben en tinta para que tengamos el testimonio firme de los apóstoles que fueron testigos presenciales, no solamente de la gloria de Dios, pero también de la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, a Él escúchenle. Cuando llegamos al libro de Apocalipsis, el mensaje de las 7 iglesias termina de la misma manera para todas las 7 iglesias. El mensaje para ellos es siempre el mismo. Al final de todo esto, el Señor les dice: he aquí, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En conclusión, eso es lo que el Padre nos estaba diciendo: pongan cuidado a lo que mi Hijo les dice. Y hoy en día, hermanos, en verdad les quiero dejar esto porque sé que es importantísimo esto. Hoy en día vamos a escuchar infinidad de gente y hablando de temas varios y hablando de todas estas cosas, que si la economía se va a componer o no, que si el variante Delta. No te preocupes por la variante Delta cuando tenemos al Alfa y al Omega. No te preocupes de lo que está pasando en el mundo, no te preocupes de eso. Digo, preocúpate, pero no al punto de estar ansioso de estas cosas. Lo que debes preocuparte es que al escuchar la palabra de Dios que te hable clara y precisa, concisamente todos los días por la palabra, por la escritura, por la Biblia, mientras te presentas delante de Dios en oración, en ese deseo de escuchar del Padre, Él te va a seguir hablando y te va a seguir diciendo: pero Padre, hay mucha confusión en el mundo. Y te va a decir: escucha a mi Hijo. Y Jesús te va a decir: mi paz os dejo, mi paz os doy. Ten cuidado en estas cosas, porque hoy podemos estar escuchando a infinidad de gente y cada persona te dice esto, te dice aquello. Acá en los Estados Unidos hay una serie de pastores que todos los días nos están dando un adelanto de las profecías. ¿En serio tienen ellos el poder para decirnos es que vamos a una actualización de las profecías? Cuando alguien te diga que te va a dar una actualización de las profecías, ten cuidado. Porque las profecías que nos tenía que dar Dios están escritas en este libro. Ten cuidado cuando la sociedad, cuando la cultura, cuando la gente están diciendo: no, hazle caso a este fulano. No, le voy a hacer caso a lo que dice aquí. ¿Por qué? Porque Pedro me dice que ellos escribieron estas cosas y porque estaban allí, ellos lo vieron de primera mano, porque lo escucharon de primera mano. Y porque Jesús viene después y va a corroborar el mensaje. ¿Te fijas lo que hace Jesús? Les dice: esto hagan, y luego ellos van y lo hacen. Y al final de todas las cosas viene Jesús como diciendo: tengo que asegurarme que esto se haga de esa manera. ¿Y qué es eso? Que Jesús va a venir y nos va a decir: esto es lo que está sucediendo. Hagamos estas cosas de esta manera. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice: escucha, 7 veces. ¿Por qué es importante? Porque si no estamos escuchando a Jesús, ¿a quién más estamos escuchando? Y si no escuchamos a Jesús, ten cuidado, porque fácil te puedes desviar de lo que verdaderamente importa. O escuchar a aquel, escuchar a esto. No, cuando escuches lo que te estamos diciendo aquí en los domingos en la mañana, ojalá y Dios quiera que no estás tomando lo que te diga nada más así sentado, tomándote tu cafecito, pero que tengas un libro de estos en tus manos. Y que cada cosa que yo te lea lo corrobores que está aquí. Y si hay algo aquí que yo te estoy diciendo que no está aquí, entonces mándame un mensaje y dime: hey, ¿qué le pasa? Porque no es mi palabra, no es mi experiencia, no es mi punto de vista, no es mi opinión lo que importa, ni la opinión de ningún hombre. Lo que importa es la palabra verdadera que vive y permanece para siempre. Eso es lo que importa. Ese es el mensaje de la Biblia. Y por eso quería dar este repaso con ustedes, porque lo mejor que puedo hacer para honrar a mi Señor y Salvador es decirte la verdad como está escrita por inspiración de su propia autoría. La Biblia, dice la palabra de Dios, es inspirada por Dios y es útil. Entonces, lo menos que puedo hacer es darte lo que está escrito. Ni más ni menos, solamente la Biblia. Por siempre la Biblia y para siempre la Biblia. Amén. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te doy gracias por lo que has escrito para nosotros, para nuestra enseñanza, para nuestra instrucción. Bendito seas, Señor. Te alabamos y bendecimos. Te pedimos, Dios, que continúes haciendo en nosotros tus planes y propósitos, abriendo nuestros ojos a tu verdad y preparando nuestros pies a caminar en tu voluntad. La verdad de tu palabra y la voluntad de tu corazón. Eso es lo que queremos, Padre. Y a ti sea la honra y la gloria por siempre en Cristo Jesús. Amén.